La Iglesia en Tacna presenta el mensaje ministerial dispensado por el hermano Vicente Lobatón el día domingo 18 de julio del 2021. Tema general: la Iglesia, columna y base de la verdad. Mensaje: un buen ministro de Cristo Jesús. Lectura bíblica: 1 Timoteo 4:6 y 8:9. Gracias al Señor. Amén. Primeramente, hago saludos a mis hermanos. Gracias por los domingos que siempre nos reunimos y podemos vernos. Y saludos a todos los hermanos y a todos los que nos están conectados a esta comunión. Gracias al Señor. Es nuestra reunión. Es nuestra vida, la vida de la iglesia, la vida de reunión. Y debemos siempre anhelar estar reunidos. Y nuestro sueño, hermano, es reunirnos pronto, presencialmente. Quisiéramos que todos podamos, hermano, estar con ese mismo anhelo de estar todos juntos, adorando a nuestro Señor, juntos, alabando al Señor, juntos. Aleluya. Eso va a ser muy precioso. Entonces, hermanos, quiero animarles o decirles o ayudarles a que la manera de cómo podemos enfrentar este problema de la pandemia del COVID, hermano, es vacunarnos. Gracias al Señor, una buena parte ya de los hermanos fueron vacunados. Señor Jesús, esto, hermano, nos lleva a que podamos tener confianza y de estrecharnos otra vez nuestra comunión como hermanos que somos. Cuánto anhelamos, cuánto deseamos estar los hermanos juntos. Señor, darle un abrazo a mi hermano, estrechar la mano a nuestro hermano o hermana, y así, hermano, podamos continuar la vida de la iglesia en comunión. Las reuniones de la iglesia es nuestra vida. Esa es la vida de la iglesia. La iglesia no es... estamos hoy dispersos. Es como si el enemigo vino y nos ha dispersado. Pero, Señor, estamos orando y nuestro Señor nos está cuidando. Él nos va a llevar nuevamente a la comunión. Por eso, en la medida que si todos nos vacunamos, hermano, todos lo vamos a hacer frente a este mal. Señor Jesús, y así vamos a salir adelante. Y con esto no estoy tratando de obligarles a vacunarse. Algunos optan no vacunarse, pero esto no nos lleve a situaciones de discusión, sino, hermano, si yo opté no vacunarme, no me vacuno. Pero eso no debe llevarme a mí la indiferencia entre mis hermanos. Nosotros guardamos la comunión. La iglesia, hermano, es preciosa, donde nos amamos unos a otros. Así que si es que no te vacunas, no es que no te voy a amar, no es que te voy a marginar o limitar. Si tú no te vacunas, o si tú te vacunas, todos somos igual para el Señor y para los hermanos, todos somos uno. Gracias al Señor. Pero, hermanos, la manera que estamos viendo en este tiempo, la manera de enfrentarlo a este COVID, esta pandemia, hermano, es vacunándonos. Eso es lo que hay. Necesitamos ser sencillos,
obedientes. No nos compliquemos obedeciendo a tantos informes de redes sociales. Gracias al Señor. Nos animamos unos a otros, hermanos, para vacunarnos y luego, hermanos, empezar a reunirnos también. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Hermanos, esta mañana vamos a hablar acerca de un ministro, un buen ministro de Cristo Jesús. Algunos de repente vamos a decir, Señor, ¿por qué me vas a hablar acerca de buen ministro? Estos son para los que están arriba, son para los hermanos que predican, hablan la palabra. Pero hermano, gracias al Señor, el Señor nos da la oportunidad de oír esta palabra. Si yo soy recién convertido, gracias al Señor ya me habla, ¿no? A ser un ministro de la palabra. Señor Jesús, ¿qué es ser un ministro de la palabra? Es ministrar Cristo a las personas. Eso es, ser un ministro de Cristo Jesús, como el mismo título lo habla. Es ser un buen ministro. Entonces, en esta porción que vamos a tomar nosotros de la palabra, vamos a ver, ¿no?, con la carga de ser buen ministro de Cristo. No solamente ser ministro, pero ser buen ministro de Cristo. Yo sé que tú y yo queremos ser ministros y buen ministros de Cristo Jesús. Por eso, hermanos, el tema de esta semana, ¿no?, que hemos visto en el alimento diario, gracias al Señor tenemos nuestro alimento diario, y en el cual, hermanos, nosotros permanecemos y seguimos la palabra de hoy, la palabra actual, la palabra profética, palabra que da dirección. Gracias al Señor, Dios quiere en estos últimos tiempos de su venida, hermano, tener ministros que hablen, que sirvan Cristo a las personas. Cristo es el verdadero alimento que descendió del cielo y que nosotros tenemos que llevar a las personas. Esto. Pero necesitamos ser perfeccionados. Gracias al Señor, esta palabra fue hablado, ¿no?, por Pablo a su hijo Timoteo, hijo espiritual de Timoteo. Gracias al Señor. Entonces nosotros vamos a ser el Timoteo esta mañana. Y Pablo nos está hablando. Gracias al Señor. Entonces, abriendo, hermano, nuestras Biblias en 1 Timoteo 4:6, justamente está allí el versículo. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y dice, nutrido de las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Gracias al Señor. Hermanos amados, nosotros necesitamos tomar esta palabra, echar mano de esta palabra. Esta palabra que Dios nos está hablando hoy es porque Él quiere hacernos ministros de la palabra y buen ministro de la palabra del Señor. Oh Señor Jesús. Entonces, aquí en esta porción, justamente desde el versículo 6, esa porción, un buen ministro, toda esa porción habla directamente a la persona de Timoteo. El Señor no habla allí de la iglesia, no habla de otros puntos, pero de una manera directa a formar el carácter de una persona, un carácter de un ministro, de uno que habla la palabra de Dios, de uno que habla Dios para los hombres. Gracias al Señor. Entonces, tenemos ahí esa palabra, ¿no? Ministros
buen ministro de Jesucristo. Y la primera parte que habla allí es que dice, nutrido gracias al Señor. Mire esta palabra nutrido. Yo debo subrayar allí. Yo como ministro, ¿no? Buen ministro de Cristo Jesús, debo, ¿no?, ser nutrido por la palabra de la fe. Gracias al Señor. Qué maravilloso. Hermanos, nosotros no tomamos la palabra como simple conocimiento. Conocer la palabra es muy bueno. Conocer todo. Hay muchos que dicen que yo conozco todo lo que es el plan de Dios. Muy bien. Exactamente. Está muy bien. Pero, hermano, lo que el Señor está recalcándonos acá fuertemente es que esa palabra se haga real en nosotros. ¿Ah? ¿Y cómo lo va a hacer? Es cuando lo tomamos a la palabra como alimento. Aleluya. Gracias al Señor. Entonces este versículo acá está mostrándonos que un buen ministro debe tomar la palabra como alimento. Por eso, gracias al Señor, nuevamente les voy a mostrar que tenemos nuestro alimento diario. Todos los hermanos deben poseer su alimento diario. Debemos procurar nosotros que otros también, los que no logran tenerlo, que lo tengan también. Debemos comprar. No cuesta mucho y todos debemos poseer nuestro alimento diario. Es diario. Diario. No es un alimento al mes. Señor Jesús, debemos echar mano en mano de esta palabra, tomar esta palabra de la fe diariamente. Vamos a hablar más adelante. Pero, hermano, la palabra es para nutrirnos. Gracias al Señor. Entonces, yo les invito a abrir en 2 de Timoteo 2:1 a 2:1. 2 de Timoteo 2:1 y 2. Señor Jesús. Ahí habla acerca de buen soldado. Ahí dice, tú, aleluya. Hermano, acá esta porción empieza con tú. Hablándome a mí, hablándote a ti. Hablándonos al Señor hoy. Tú, hermano. Tú, pues, está hablando aquí Pablo a su hijo. Y mira cómo dice. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Gracias al Señor. Hermanos, para que nosotros seamos buen ministro de Cristo, debemos, hermano, salir de la gracia. O sea, disfrutar de la gracia. De allí sale el buen ministro de Cristo, de aquel que se fortalece en la gracia de Dios. Gracias por eso. Entonces, dice, en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. ¿Qué es esto? Esta es la función de un ministro de Cristo Jesús. ¿Cuál es su función? Mire, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí habla que un ministro debe ser fiel. Hermano, lo que el Señor nos dio, su palabra, no podemos añadir ni quitar. Tiene que ser palabra fiel. Lo que el Señor nos dio, eso mismo te voy a entregar a otro, para que este otro que es fiel también entregue esta palabra a otro. No podemos nosotros, hermanos, quitar nada a la palabra del Señor. Debemos ser fieles a la palabra. Oh Señor Jesús. Entonces, hombres fieles que sean idóneos, que también enseñen a otros. Entonces, hermano,
es un asunto de transmitir. La palabra no es solamente que quede en mí. Yo debo ser un buen ministro de Cristo, pero yo necesito, hermano, enseñar a otros. Eso es lo que hacemos en la vida de la iglesia. Queremos que otros hermanos surjan en la vida de la iglesia y debemos comunicar, transmitir esta palabra fiel a hombres fieles. Yo debo ser fiel para que el hombre sea también a quien yo transmito también sea fiel. Y que esa palabra, hermano, al llegar a Dios, debe ser la palabra misma que el Señor nos dio. Gracias al Señor. Entonces, nuestra fidelidad cuenta mucho delante del Señor. Oh, Señor Jesús. Mire, hermano, dice este versículo, la palabra de fe que has seguido, ¿no? Timoteo, nutrido de las palabras de la fe, de buena doctrina que has seguido. ¿Qué seguimos? Seguimos la palabra. Seguimos la palabra profética. Fielmente. Gracias al Señor. Y en este tiempo somos muy conscientes de que somos aquellos que siguen la palabra profética. Nunca antes hemos sido tan conscientes de que somos, hermano, aquellos que siguen la palabra. Estamos así, atentos a la palabra del Señor. Oh, Señor Jesús. También quisiera abrirle la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, donde habla 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Habla de la palabra, ¿no? Hablando de la palabra, de la sana palabra, de la palabra que es nuestro nutrimiento. Versículo 10 dice así, pero tú, siempre indicándonos, tú, otros pueden ser de cualquier manera, otros pueden andar en su manera. Hay muchos que predican la palabra. Acá dice, pero tú, hermano, realmente es algo tremendo. Cuando yo recibo esta palabra, el Señor me dice, pero tú, hermana, pero tú, ¿qué? ¿Tú qué? Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, fe, amor y paciencia. Mis hermanos, somos aquellos. Un ministro es aquel que sigue la palabra fielmente. Y dice aquí, y tú has seguido. En la versión brasileña, en la versión Joan Ferreira de Almeida, allí esta palabra es así, pero tú has seguido de cerca. Y en el original también dice, has seguido de cerca. Así que tomemos esa palabra. No solamente hemos seguido, pero seguimos ¿cómo? De cerca. Tenemos que seguir la palabra de Dios de cerca. Acá dice, pero tú has seguido mi doctrina o mi enseñanza. Gracias al Señor. Hermano, Pablo está ya mostrándonos que en él estaba la palabra del Señor. Gracias al Dios. Dios levantó hombres como en ese tiempo, en tiempo de Pablo. Pablo fue levantado para poseer la palabra del Señor. Y él hablaba lo que Dios le dio. Por tanto, él dice de lo que mi doctrina, lo que has oído de mí. Más adelante vamos a ver. Dice, ¿no? Dice, pero tú has seguido mi doctrina. Conducta, propósito, fe y longanimidad. Esto muestra, hermano, que nosotros no solamente
tomamos la palabra como una enseñanza. No seguimos a Pablo su doctrina simplemente así en conocimiento, pero seguimos a Pablo en su conducta, en su proceder. Cuando habla de propósito, habla de un proceder, habla en la fe de Pablo. Seguimos de cerca la fe de Pablo, seguimos de cerca la longanimidad de Pablo, ¿no? Amor de Pablo y la paciencia de Pablo. Seguimos de cerca. Señor Jesús. Entonces, en el versículo 14 dice, ¿qué dice? Mire, pero persiste tú. Tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? De su padre espiritual, que es Pablo. Hermanos, nosotros tenemos un padre. Debemos, hermano, honrar. Debemos decirle gracias, Dios, por estas personas que tú has levantado en este tiempo. Porque de allí, ahí está la fuente, hermano, y nosotros recibimos la palabra de una fuente. Porque cuando habla de padre, habla, hermano, de una fuente. Y cuando Pablo dice aquí, de lo que has oído de mí, ¿no? Versículo 14, persiste en lo que has aprendido, ¿no? Aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Gracias al Señor. Entonces, hermano, no solamente hay que seguir, pero hay que seguir de cerca y luego hay que persistir. Gracias al Señor. Entonces, gracias al Señor, hermano, por estas palabras que lo tenemos aquí. Ahora, el versículo 7 habla, dice así, estamos en 1 de Corintios, capítulo 4, 7, dice, desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate para la piedad. Cuando hemos cantado, realmente fue totalmente aclarado y gracias a las hermanos que se ocupan en el ministerio de las alabanzas. Aleluya. Dice, ejercítate para la piedad, que habla de ejercicio. Y hay que desechar las fábulas. ¿Qué son fábulas? Cosas imaginarias, cosas de inventos. Nosotros no nos vamos a meter allí. Hermanos, vamos a tomar la palabra de Dios, Señor, y ejercitarnos en la piedad. El versículo 8 dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Para poco. El cuerpo corporal, físico, es para poco provechoso. Pero la piedad, aleluya, hermano, por eso ejercítate en la piedad. Pero la piedad para todo aprovecha. Ejercicio corporal para una parte, para una pequeña parte. Pero el ejercicio, ¿no?, de la piedad para todo es provechoso. Es tremendo. Gracias al Señor, este abarca todo. ¿Ah? Entonces, dice allí ese versículo 8, ¿no? Aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Oh Señor Jesús. Hermanos, nosotros cantamos el himno. Y somos realmente aquellos, hermanos, que ejercitan la piedad. Ejercitar la piedad, hermano, es ejercitar nuestro espíritu. Tenemos espíritu. Dios colocó espíritu en nosotros. Y, hermano, estaba muerto. Pero el día que yo invoqué el nombre del Señor, comencé a ejercitar mi espíritu. Y yo voy a ejercitar hasta que el Señor venga. ¿Y cuál es, hermano, el propósito de ejercitar nuestro espíritu? Para que Dios aparezca en mí. Y que todos vean Dios en mi vida. Eso es ejercitar nuestro espíritu, la piedad. Ejercítate en la piedad, es un ejercicio. Piedad es Dios, manifestar Dios en nuestro vivir.
Y si nosotros manifestamos a Dios en nuestro vivir, Dios es espíritu, que ahora está en mi espíritu. Si yo quiero tocar a Dios y vivir, necesito ejercitarme. Y hoy nosotros, gracias a Dios, estamos en la vida de la iglesia y invocamos el nombre del Señor, el cual es ejercitar al Señor. Invoque hasta tocar a Dios. Si has invocado 100 veces y no tocas a Dios, siga invocando el nombre del Señor. Y en un momento, en uno de estos, tú vas a tocar a Dios. Por eso, hermano, ejercítate en la piedad, porque eso tiene, dice, en esta vida presente y en la venidera. Presente temporal y la venidera eterna. O sea, que tiene promesa aún en esta vida presente y en la venidera. Aleluya, abarca todo. Por eso dice, pero la piedad para todo aprovecha. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, adelante dice, palabra fiel es esta. Hermano, lo que se está diciendo, estas cosas, es fiel. Tú y yo debemos creer en esta palabra, Señor. Esta palabra no va a fallar. Es palabra fiel y digna de ser recibida. Gracias a Dios, nosotros hemos recibido esta palabra y no nos va a fallar. Oh Señor Jesús, por eso créalo, como nuestro amado hermano, quien nos habló esto, dijo, yo creo ciegamente. Aleluya. Por eso el versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos, sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Oh Señor Jesús. Hermano, entonces, nosotros amamos la palabra. El ministro está totalmente relacionado con la palabra del Señor. Un ministro, un buen ministro, no va a hablar otras cosas, sino la palabra del Señor. Y en esto es que trabajamos, nos esforzamos, o hasta si sufrimos, sufrimos por esta palabra. El apóstol Juan estaba en Isla de los Patmos por causa de la palabra y del testimonio. Por eso nosotros, hermanos, debemos prestar mucha atención a la palabra del Señor, que nos está siendo hablada en estos tiempos. Hermano, abrir nuestros oídos, oír bien la palabra del Señor, para no deslizarnos. Aleluya. Dice aquí, porque esperamos en el Dios viviente. Oh Señor Jesús. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe que nuestro Señor es nuestra esperanza? Colosenses, una de las cartas de Pablo, 1:27, dice que este misterio, que es Cristo, ¿no? Cristo, esperanza, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Aleluya. Cristo está en ti. Él en ti, Él en mí, Cristo en nosotros, esperanza de gloria, que es nuestro Salvador y todos los hombres, mayormente de los que creen. Dios es Salvador de los hombres, no hay otro. No hay otro santo. Dios es quien salva. Y mayormente de nosotros. ¿Qué cosa? Hermanos, nosotros ya fuimos salvos. Pero, dice aquí, en cuanto al Salvador, mayormente de nosotros. Hermanos, nosotros, en cuanto a esta palabra, Salvador, Dios nos salvó. Sí, pero Dios nos sigue salvando. Se nos salvó, sí. ¿No? Comenzamos siendo salvos.
pero continuamos la salvación hasta que el Señor venga. O sea que, ¿qué se refiere a esto? Se refiere a la salvación completa. No solamente la salvación, cuando yo creí en mi espíritu, fue engendrado allí, ¿no? No solamente eso, sino que nosotros, hermano, estamos siendo salvos día a día en nuestro vivir hasta que el Señor venga. ¿Sabe, hermano? Si nosotros hablamos acerca de esta salvación, necesitamos muchos días, mucho tiempo para poder estar claros. Pero, hermano, hablamos acerca de la salvación que fue, hoy estamos en esta, seguimos siendo salvos y la salvación de nuestro cuerpo, que será cuando el Señor venga. Y un cerrar y abrir de ojos, nuestro cuerpo será transformado. Nuestro espíritu, invoqué el nombre de ese Señor, el Señor entró en mí, aleluya, fui salvo. Pero, hermano, esta salvación de nuestra alma, necesitamos al Señor todos los días. Gracias al Señor. Entonces, adelante, dice, oh Señor Jesús, esto manda y enseña. Esta palabra que el Señor está hablando a Timoteo, esta palabra, hermano, está hablando directamente a Timoteo, manda. Y Timoteo era joven. Y conociendo a través de la palabra, era un joven un poco así tímido. Y frente a los mayores, él no era osado. Pero, hermano, aquí Pablo da una orden. Acá este versículo es una orden. Dice, esto manda y enseña. Oh, soy un joven y voy a mandar. Pero, hermano, es una orden. Y nosotros debemos tener esa orden. Y un ministro, un buen ministro de Cristo Jesús, hermano, reciba esta orden de mandar. Oh Señor Jesús, gracias al Señor. Ciertamente cuando uno está en el Espíritu, cuando uno está en el Señor, cuando nosotros mandamos, tenemos la autoridad de Dios. Vamos adelante. Cuando dice el versículo 12, ninguno tenga en poco su juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Mire, hermano, estas palabras que Pablo habla muy estrechamente a su joven Timoteo, considerado como su hijo espiritual, hermano, debemos también nosotros recibir. Esto directamente a los jóvenes de este tiempo, amados hermanos jóvenes, reciba esta palabra. Dice, ninguno tenga en poco. Tu juventud no sea menoscabado, no sea hecho despreciado. Oh Señor Jesús, hermano, nuestro vivir debe ser un modelo, un patrón. Por eso dice aquí, no tenga poco nadie de tu juventud, ni tú mismo tengas en poco tu juventud, sino sé ejemplo. En el portugués dice patrón. Sé un padrón. Cuando nuestro hermano nos habla, dice, no solo de los jóvenes. Sí, puedo ser ejemplo, un modelo, un patrón para los jóvenes, pero para los mayores, ¿no? Esta palabra que está hablando. Sé ejemplo, sé un modelo de toda la iglesia. Aleluya. Hermano, esto es maravilloso. Esta es una palabra fiel que debemos ya tomar. ¿Y ejemplo en qué? El número 1, en la palabra. Un buen ministro de Cristo Jesús está relacionado con la palabra de Dios. Conducta
No solamente palabra. Palabra, mi conducta. Y que mi conducta, hermano, la palabra, mi palabra debe ser mi vivir. Tiene que guardar relación, mi vivir con la palabra que hablo. Oh Señor Jesús. Entonces, conducta, amor, espíritu y fe y pureza. Oh Señor Jesús. El versículo 13, cuando habla aquí, entre tanto que voy, Timoteo, entre tanto que voy, Pablo estaba deseando llegar a Timoteo. Pero entre tanto que llegaba, ¿no? En ese tiempo, ¿qué debía hacer? Señor Jesús, hermano, aquí hay una recomendación. Ocúpate. ¿Ocúpate en qué? En la palabra de Dios. Acá dice, ocúpate en la lectura. Hermano joven. No solamente jóvenes, sino todos nosotros. Hermano, el Señor nos está diciendo en este tiempo, ocúpate en la lectura. Lee alimento diario. Lee la Biblia. Señor Jesús. Hermano, es lo que el Señor nos ha dado. Debemos valorar la palabra. Entonces, esto está relacionado a la palabra que debe ocuparse, entre tanto, en la exhortación y en la enseñanza. El versículo 14 dice, no descuides. Cuando dice no descuides, es no ser negligentes. No vayamos a bajar la guardia por algunas situaciones. Hermanos, ser diligentes, no perezosos. Como joven, a veces nos gusta un poco de pereza. Señor Jesús, no queremos ser perezosos. Acá, no descuides el don que tienes, el don que hay en ti. Dice, hay don. ¿Qué don es esto? Oh, Señor hermano, descubre el don que tú tienes. Y aquí, Timoteo tenía ese don, sabía él que tenía ese don, pero necesitaba encorajarlo. Por eso dice, no descuides, hermano. Este es el encargo de los apóstoles en la palabra profética para todos los hermanos que se relacionan con la palabra. Aquí en la vida de la iglesia, todos nos relacionamos con la palabra, de pequeño hasta mayor. Todos amamos la palabra. Por eso él nos exhorta a que nosotros debemos ocuparnos, leer y enseñar. No solamente leer, sino también enseñar en alguna medida. El versículo 14, mire, el 14, ¿no? No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía, por la imposición de mis manos por el presbiterio. Sabemos eso. Pero a mí me toca mucho en cuanto al presbiterio. El presbiterio era un cuerpo. Este indica que había unidad entre los santos. Había unidad entre los hermanos. Si hay unidad entre los hermanos líderes, hay unidad en toda la iglesia. Aleluya. Cuando nosotros miramos a nuestros hermanos, hay unidad en ellos. Y es por eso que hay unidad en todas las iglesias. Qué maravilloso. Entonces, el versículo 15. Todo hermano relacionado a la palabra del Señor. El versículo 15. Está hablando que debe ocuparse. Ocúpate en esto. En estos días, nuestro hermano Esdras, de donde, como una fuente, viene la palabra, hermano, está
hablándonos acerca de ponderar una palabra, significando de que no debemos dejar la palabra después de oír. Debemos volver a tomar la palabra. Ocúpate en estas cosas. Pondera en estas cosas. Medita en estas cosas. ¿Medita en qué, hermano? En la palabra del Señor. Hermano, todos los días sea nuestra meditación en la palabra del Señor. Y esto para un buen aprovechamiento, porque así, hermanos, nosotros podemos expresar Dios a los demás, manifestar Dios a todos los demás. Oh Señor Jesús. Este versículo 15, cuando dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a otros. Esto es lo que hemos cantado. Lo que hemos ganado. Nuestro progreso en el Señor. En el original, este aprovechamiento es progreso. Sea manifiesto. Debemos progresar. Por un lado, está hablando de que debemos progresar. No podemos pasar los días, los años, siendo lo mismo. Oh Señor, misericordia. El Señor nos ayude a progresar en el Señor. Amén. Progresemos, hermanos. Y esto va a ser visto por los demás. Es lo que dice. Será tu aprovechamiento manifestado a todos. Todos verán que este hermano creció. Creció, tiene una estatura más alta. Creció. Todos lo ven. Hermano, ¿qué ven en nosotros? El crecimiento de Cristo en nosotros. Hemos crecido. Ahora se ven mejor al Señor. Eso lo vemos en nuestros hermanos mayores. Nosotros vemos que ellos crecieron. Ellos mismos dicen, antes teníamos problemas de posesión, pero ahora, aleluya, el problema de posesión a veces nos divide uno a otro. Ahora son uno, se estrechan unos a otros. Aleluya. Amamos por eso. Muestra que hay un crecimiento. Nuestro hermano Andrés tiene 68 años. Yo también tengo 68 años. Y con 68 años puedo decir ya hasta acá nomás, ¿no? No, hermano. Hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos tome, el Señor, nosotros debemos progresar. Aleluya. Principalmente los jóvenes, ¿no? Como Timoteo. El versículo último, hermano, donde vamos a hablar, dice, ten cuidado de ti mismo. Aleluya. Hermano, estos son palabras de una manera directa a su cooperador joven, Timoteo. Esto es lo que nos está transmitiendo fielmente ahora en este tiempo, hermano, en estos días, a través de sus apóstoles, a nosotros. Pero tú, ten cuidado de ti mismo. Oh Señor Jesús, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y persiste en esto. Sé perseverante en ello. Y haciendo esto es maravilloso, hermano. Hay que hacer esto. Si tú haces esto es lo que se te está hablando. Si haces esto. En esta palabra, estas cosas, hermano, estas cosas están totalmente relacionadas con el Señor, su palabra y la iglesia. Estas cosas de Dios, ¿no? Señor Jesús, debemos nosotros persistir en ello. Haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Dice, ten cuidado de ti mismo. Advirtiendo, cuidado, pierdas la salvación.
Yo no digo que vas a perder la salvación eterna. Hermano, el Señor nos quiere premiar. El Señor quiere hacernos vencedores. Aleluya. Y el corazón de nuestros hermanos. En el corazón de nuestros hermanos está eso. Ellos quieren llevarnos a la salvación. Si ellos están haciendo eso, ellos también serán salvos. Si nosotros, hermanos, persistemos en esto, en estas cosas, ¿no? Aleluya. Haciendo esto, nos vamos a salvar, y no solamente nosotros, sino también a los demás. Gracias al Señor. Hay una oración, amados hermanos, aquí que podemos de repente repetir. Señor Jesús, muchas gracias por esta palabra de primera y segunda de Timoteo acerca de cómo debemos conducirnos en tu casa, que es la columna y la base de la verdad. Qué maravilloso es la iglesia. Gracias por este ministerio tan grande de la fe que nos ha sido revelado. Enséñanos, Señor, haznos buenos ministros de Cristo Jesús para apresurar tu venida. Capacita a cada uno de nosotros para ser un vencedor. Gracias por la vida de la iglesia, donde amamos a todos los hermanos. Bendecimos a todos. Señor Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Que Dios nos siga bendiciendo con su palabra. Amén. En la siguiente semana. Amén.